Hola, saludamos a las personas conectadas en este Congreso Internacional de Género y Comunicación. Estamos con ustedes. Mi nombre es Wilfer Arias, yo soy profesor de lingüística de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Es pues un momento muy agradable poder compartir con ustedes la investigación que hemos realizado. Y yo soy Sandra Baloyes Villa, también docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia e integrante de la Red Colombiana de Periodistas con Visión de Género. Vamos a presentarles el trabajo que hemos realizado titulado Tratamiento discursivo de las violencias contra las mujeres en la publicidad y sus efectos legales, caso de Virgin Mobile Colombia. El 26 de noviembre del año 2018 fue publicada esta publicidad que la mató con 800 pesitos en el periódico Que Hubo. Esto suscitó que el 21 de diciembre del mismo año la Superintendencia de Industria y Comercio ordenara a esta compañía de servicios de comunicación y al medio como tal de abstenerse de emitir este tipo de publicidad porque vulnera los derechos fundamentales y discrimina a las mujeres. Esta empresa, Virgin Mobile, está en Colombia desde el año 2013 y es el cuarto operador móvil virtual que funciona en el país utilizando la infraestructura de Movistar. Por su parte, el periódico Que Hubo es un periódico de alta circulación en el país. En los últimos estudios de medios EGM se ha mostrado como tal, está en 12 ciudades con sus respectivos departamentos, donde se puede apreciar en estos espacios del mapa que están en verde oscuro. Fue creado en el año 2008 debido a la unificación de diferentes medios populares locales y en este momento pertenece al Grupo Nacional de Medios. Nos hicimos frente a esta publicidad las preguntas sobre el tratamiento discursivo que plantea la pieza publicitaria La mató con 800 pesitos sobre las violencias contra las mujeres y también indagamos sobre la relación de la publicidad, de esta publicidad en concreto, con las noticias que cotidianamente son difundidas en el periódico Que Hubo desde un análisis multimodal. Muy bien, ahora nosotros nos planteamos la perspectiva teórica que queremos realizar con este proyecto. Hemos partido del concepto de modalidad entendida desde Cressy-Lewin como la relación imagen-texto que se puede hacer análisis en la fotografía, en la publicidad, en diferentes elementos, y hemos tomado tres subcategorías de multimodalidad: diseño, producción y distribución, que obedecen a la creación de la pieza, en específico al concepto estético y a la distribución cultural. También en el marco de este proyecto hemos tomado cuatro categorías más: lenguaje, discurso, ideología y género, entendiendo el lenguaje inicialmente como una práctica discursiva ante todo, que está contextualizada, no como un elemento solamente gramatical, sino como una práctica simbólica que nos caracteriza, nos determina de acuerdo a los contextos sociales, a partir de un discurso, por supuesto, que está determinado por una ideología, es decir, cuando nosotros nos comunicamos, cuando nos representamos a partir de un discurso, compartimos creencias, valores y actitudes. Y finalmente, hablamos de la categoría de género no como un concepto anatómico, digamos, o fisiológico, sino como también una simbolización que las sociedades le dan a los individuos. A partir de ahí, hacemos nuestro, digamos, conjunto de categorías para poder explicar el trabajo que venimos realizando. Ahora bien, como lo presentamos inicialmente, esto hacemos el análisis de una pieza de prensa, de una pieza de publicidad, pero nosotros hemos compilado un corpus, entendiendo el corpus como una representación, digamos, de textos que obedecen a una colección natural y que ocurren en la sociedad y que permiten identificar patrones, digamos, lingüísticos. Ahora bien, nosotros hemos tomado como una ventana de tiempo de 6 meses. La pieza apareció en noviembre del 2018 y a partir de allí hemos tomado una ventana de 6 meses compilando todos los ejemplares de periódicos que aparecieron en ese tiempo de Q. En total se publicaron 2.160 periódicos para un total de la muestra que hemos realizado de 195 periódicos en 12 ciudades que se presentó en el mapa anterior, y hemos analizado 234.999 tokens. Decimos esto porque se ha hecho un análisis computacional de las piezas. ¿Cómo organizamos nosotros el material compilado? Primero, hicimos una descarga de las noticias y de las piezas
El periódico tiene dos versiones, una versión digital y una física. Hemos bajado todas las versiones digitales. Luego hemos hecho un proceso que se llama depuración, es decir, sacar todo aquello que no pertenece, digamos, a la pieza de análisis, como clasificados, publicidad, deportes. Finalmente hemos pasado a la pieza de formato PDF TXT. El TXT es el lenguaje que nos permite hacer análisis computacionales de las piezas. Y finalmente hemos hecho un procesamiento. El procesamiento de datos en software de análisis, en especial en Thermostat y en Wordsmith, hemos hecho, digamos, 4 elementos. El primero es encontrar las palabras claves, es decir, los términos que aparecen en la pieza. Otros son las concordancias, es decir, la relación de los términos con otras palabras, la frecuencia en que esas palabras aparecían y las redes semánticas que se dan a su vez por frecuencias de términos. Otro elemento que hemos analizado es el de las portadas alusivas a las muertes violentas de las mujeres. Ahora bien. Claro, aquí en las portadas encontramos unos recursos semióticos con los que se construye este mensaje publicitario. Básicamente 4 artefactos semióticos hacen presencia en la pieza, que son en primer lugar un titular llamativo en mayúscula sostenida, con colores llamativos, en este caso el rojo. En segundo lugar encontramos la imagen de la mujer que puede constituirse como la víctima, entre comillas. También encontramos un elemento que hace, el tercer elemento que hace alusión al escenario donde ocurre el suceso letal, y un cuarto elemento que tiene que ver con un fondo urbano. Al final también aparece el texto, pero más adelante vamos a hacer como la explicación sobre este. Aquí está lo que les acabo de nombrar, los 4 recursos semióticos que encontramos en las portadas también del periódico que hubo en este tiempo de revisión. Recordemos que son 6 meses entre el 26 de mayo al 26 de noviembre, que fue la fecha en la que se publicó la publicidad, y en esa, digamos, en ese rango de tiempo encontramos 7 portadas, es decir, noticias que se ponen en primera plana, que son noticias importantes y que luego se desarrollan al interior del periódico. Esta es una de esas portadas donde encontramos esos 4 recursos: el titular en mayúscula sostenida con colores llamativos, la imagen de la mujer víctima o que muere en una pose sonriente, el tercer aspecto que hace referencia a la escena del suceso letal, y un fondo urbano. Volvemos a encontrar en esta otra portada los mismos elementos que ya hemos mencionado. Aquí pues el evento fue un accidente de tránsito. Aquí vuelven y aparecen ya no los 4, pero sí los 3 primeros elementos: el titular, la imagen de la mujer sonriente y la escena donde ocurrió el evento. Y en estas otras encontramos fuertes el primero y el segundo recurso semiótico que se usó en la pieza de referencia, que es la pieza publicitaria. Entonces, vemos desde las categorías multimodales que pues, hay una semejanza entre esos recursos semióticos que se proponen en la publicidad. La mató con 800 pesitos, con las portadas, como vimos, que dan anuncios, las noticias que luego se despliegan al interior del tabloide. Los elementos semióticos también, estos todos contribuyen a la construcción de ese relato asociado a la muerte violenta de una mujer, casi todas al feminicidio, al asesinato de una mujer. En especial allí vemos el titular que lo refuerza y las referencias a ese lugar del suceso ocurrido. También en esta pieza, La mató con 800 pesitos, que es la pieza de referencia con la que miramos las portadas, encontramos la muerte como una metáfora, y eso se refleja como ya lo vimos en el titular, la imagen también que hace referencia al suceso donde supuestamente ocurrió el hecho. Y digamos lo particular es que se usa la muerte como metáfora para vender un producto, o más bien un servicio, que en este caso es una bolsa de chat, en la narrativa de la muerte violenta de una mujer. Ahí pues también aparece una asociación con el fenómeno social de la violencia contra las mujeres, en la medida pues en que esta pieza de referencia publicitaria acude
a la presentación de muerte violenta construida como relato en el medio de comunicación, es decir, lo que el medio de comunicación cotidianamente presenta como noticia, la publicidad lo toma para hacer para plantear su mensaje. Muy bien, y analizado los aspectos multimodales, los elementos, digamos, de la relación de la portada con la publicidad, vamos a los elementos discursivos. De nuevo retomamos el mensaje que es: la mató con 800 pesitos, llevado por el amor y armado con su fiel fierro, mantuvo a su novia durante 24 horas a punta de mensajes y muchos corazones, que la dejaron matada. Todo esto gracias a su nueva bolsa de chat de WhatsApp ilimitado que dura todo un día por solo 500 pesitos. Ahora bien, de aquí, de este elemento discursivo, ¿qué es lo que podríamos empezar a analizar como unas palabras claves? Entonces, la palabra matada, palabra amor y la palabra armada. A partir de ahí constituimos nosotros, digamos, los escenarios específicos o los keywords claves que buscamos hacer una indagación en todo el corpus para ver cómo se presenta en el texto. Bien, hallazgos léxicos. Nosotros hemos encontrado, digamos, una riqueza en el término de matar, por ejemplo, matar, mataron, matar, se mató, matarla. Casi siempre aparece el término matar como le pegaron una matada o fue matada. Este matada es muy importante porque tiene una denotación, una connotación específica. Denotativamente hablando, es un énfasis específico hacia la forma de matar a alguien en especial, en este caso a una mujer, y matada también en nuestra cultura alude en un elemento connotativo a una sorpresa. Por ejemplo, la han dejado matada con ese regalo o la han dejado matada con ese evento. Entonces, vemos que en este discurso de este medio aparece matar específicamente en alusión a la muerte, no hace la sorpresa. Otros elementos que hemos encontrado, digamos, discursivos son los sustantivos, cómo aparece el concepto de amor, la palabra amor, aparece adjetivado como amoroso y va acompañado de otras expresiones alusivas como amoroso y fierro. Esa es otra anotación que tenemos que hacer. El fierro se entiende además, digamos, surge del argot del parlache. Fierro alude específicamente a un arma. Digamos, uno se arma de un fierro, lleva un revólver, ¿cierto? Entonces aquí ya vamos construyendo, como le decíamos inicialmente, una narrativa en términos de matar, fierro y amor. Hallazgos léxicos. Nosotros, como lo planteamos inicialmente, la palabra matada, el término matada, tiene una aparición, una gran productividad, aparecen 108 de 195 textos con variaciones léxicas como mataron, matarse, y aparecen en las 12 ciudades con 290 ocurrencias. Un ejemplo de ello: es terrible la matada que le pegaron a esa joven. Aquí alude específicamente al énfasis de la muerte, no es un elemento que podríamos decir es una sorpresa, no es claramente una escena del crimen. También fierro hemos encontrado que aparece 890 veces, en especial en Bogotá, Manizales y Pereira, y en efecto es un arma. Lo cogieron con un fierro a un hombre de 25 años oriundo de Cartago. Le encontraron un revólver calibre con 5 cartuchos para el mismo. Muy bien. Y con respecto a la palabra amor, amoroso, hay algunas estructuras oracionales. Por ejemplo, el primer elemento llevado por una depresión amorosa es el principio de una noticia sobre un suicidio, ¿cierto? Y llevado por el amor y armado por su fiel fierro. Aquí es la publicidad. Casi siempre ese término de amoroso conlleva además un significado en relación a la muerte, particularmente. Y la red semántica. Cuando hablamos de una red semántica nos referimos a cómo un término en específico, en este caso matar, agrupa otra cantidad de unidades, digamos, terminológicas al lado de matar y se presenta con una frecuencia importante en el texto. Entonces vemos que el círculo, digamos, anaranjado con azul al lado de matar es expareja, lo que nos lleva a un, digamos, contexto semántico específico, y es que matar casi siempre está relacionado con una relación amorosa, ¿cierto? Mató por amor, la mató la expareja, la mató por infidelidad. Casi siempre alude ese término matar al término de mujer, a la mujer, y hay una relación directa con la expareja. Cabe notar ahí que en el contexto colombiano en ese año, en el 2018, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses
confirmó 404 casos de muertes a mujeres, aunque, digamos, el Instituto de Medicina Legal dice que en el 50% de los casos no tienen confirmación de quién fue el agresor de este tipo de violencia. En el 29% de los casos es la pareja o la expareja, y en el 6% de los casos está registrada una persona cercana o un familiar. Muy bien. A modo de conclusión, ¿qué podemos concluir a partir de este ejercicio donde hemos tomado la pieza publicitaria, conformado un corpus y analizado, digamos, la información de la pieza publicitaria en relación a el corpus de noticias y de portadas del medio? Por supuesto que existe una gran similitud entre la publicidad analizada y la construcción de la noticia del medio donde fue publicada. ¿Por qué? Porque utiliza recursos semióticos semejantes, ya lo planteamos inicialmente, la relación de la escena del crimen, la mujer sonriendo, ¿cierto? Y también elementos discursivos, es decir, ese término la dejó matada que aparece en la publicidad, ese matar y matada también se presenta de una forma muy productiva en las noticias, no con la, digamos, connotación de la sorpresa, sino en efecto con la denotación de matar, con el énfasis de matar. En ese sentido, una conclusión clara que podemos llevar es que la pieza publicitaria y la pieza, digamos, de las noticias no tienen ninguna diferencia. Es decir, tanto los elementos semióticos de la pieza publicitaria como el de la noticia es el mismo componente, y por lo tanto, cuando un espectador, cuando una persona se acerca a la pieza, no va a diferenciar inicialmente entre la publicidad y la noticia. Eso es un elemento a modo de conclusión. Sí, y desde la modalidad también se construye, como vimos, un relato explícito de esta muerte violenta hacia las mujeres. En las portadas, como vimos, se anuncia un hecho noticioso que informa sobre esta muerte, o a veces asesinato, la mayoría asesinato, y en la contraportada, que es la pieza publicitaria de referencia, la mató con 800 pesitos, se dispone, digamos, este relato para vender, en este caso, un servicio de telefonía móvil. Es importante también anotar la implicación legal que tiene esta pieza publicitaria. Creemos que el uso de la narración noticiosa explícita de la muerte de mujeres en forma violenta para fines publicitarios pues trasciende el discurso, generando esas consecuencias. La resolución 92696 de 2018 se configura como un precedente en Colombia en términos de legislar o crear una normativa o introducirse en la jurisprudencia para hablar de la publicidad en relación, bueno, y los medios de comunicación en relación a los derechos humanos de las mujeres, y en el caso concreto del derecho a una vida libre de violencias. Aquí se retoman un paquete de normas nacionales, también de convenios internacionales suscritos por el gobierno colombiano y políticas públicas que dan cuenta de la necesidad de ver este tipo de mensajes y la afectación que puede tener sobre las personas y la realidad. Muy bien, para finalizar, este es el esquema que presentó la resolución de la superintendencia. Propone una perspectiva analítica en términos de que hace una fragmentación de la pieza por partes, toma el texto, toma los elementos semióticos, y a partir de aquí, y lógicamente con toda la argumentación jurídica, determina además que este mensaje vulnera a las mujeres. Nosotros lo que hemos planteado también es hacer, digamos, una amplitud de ese análisis, por supuesto, ya con elementos lingüísticos y semióticos, para tener todo el fundamento, además, teórico que alude este componente. Y esto es, digamos, lo que ya veníamos diciendo de lo que ordena la Superintendencia de Industria y Comercio. Para finalizar, esto es un precedente muy importante en Colombia. Nosotros hemos hecho una indagación y no existe hasta el momento una pieza, digamos, que tenga estas implicaciones legales. Además, por el tiempo, rápidamente la pieza se publica en el 2018, en noviembre, y digamos, al poco tiempo, el 21 de diciembre del 2018, la superintendencia toma esta resolución que además exhorta, como lo hemos planteado inicialmente, a Virgin Mobile de emitir y divulgar este tipo de campañas. Este es nuestro trabajo y estas son las referencias, digamos, del trabajo. Bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos y por darnos la oportunidad de participar en el Congreso, y esperamos pues acercarnos a resolver algunas inquietudes que sugiera este trabajo.
Gracias.